Bienvenidos a un nuevo vídeo de diagnóstico por imágenes para técnicos. Hoy veremos el átomo. Actualmente se han descubierto partículas subatómicas como los quarks y otros que forman lo más ínfimo de la materia. Para el diagnóstico por imágenes nos es más que suficiente estudiar la estructura atómica con el modelo de Born, ya que este nos permite comprender el origen de los rayos X y las bases de la resonancia magnética. Asimismo, este trabajo puede servir como iniciativa a un estudio más profundo de lo invisible. Los invito a dar el primer paso. En 1913, Niels Bohr mejoró la descripción del átomo con un modelo que era un sistema solar en miniatura en el que los electrones, cargados negativamente, giraban alrededor de un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente en determinadas órbitas o niveles energéticos. En el núcleo se encuentran los nucleones, que son los protones y los neutrones, conteniendo así el 99,998% de la masa atómica total. Las órbitas, por su lado, contienen a los electrones en hasta 7 niveles energéticos posibles. Casi no tiene masa, es una 8000 veces más ligera y a su vez una 10.000 veces más grande que el núcleo atómico. Los protones son partículas eléctricamente positivas, con una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 electronvoltios y una masa de 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Comentaremos también que tiene un movimiento de spin correspondiente a más 1/2 y menos 1/2, lo cual es de gran importancia en resonancia magnética, ya que esta carga eléctrica en movimiento genera un pequeño campo magnético. Los neutrones tienen una masa de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos y son eléctricamente neutros. Lo único que diferencia a un neutrón de un protón es la carga eléctrica de este último. Los electrones, por su lado, tienen una masa muy inferior, de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y son eléctricamente negativos con una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 electronvoltios. Debido a que las masas de estas partículas son muy pequeñas, se las expresa en UMA, unidad de masa atómica. Una UMA es igual a 1/2 de la masa del carbono 12. Así, medidas en UMA, el protón tiene una masa de 1,0078 UMA, el neutrón de 1,00867 UMA y un electrón de 0,000549 UMA. Cuando no se requiere tanta precisión, se utiliza un número entero llamado número másico. El número másico del protón y del neutrón es de 1 y el del electrón es de 0. Los electrones solo pueden existir en ciertas capas que representan diferentes energías de enlace electrónico o niveles de energía. Por ejemplo, el hidrógeno solo tiene un protón, por lo que el electrón correspondiente se ubica en la primera capa. El átomo de helio tiene 2 electrones, también en la primera capa, pero el litio tiene 3 electrones, 2 en la primera capa, y el tercer electrón debe colocarse en la segunda capa. A estas capas se las identifica como K, L, M, N, O, P y Q, y representan las energías de enlace relativas de los electrones más próximos a los más lejanos del núcleo atómico. El máximo número de electrones que puede existir en cada órbita aumenta con la distancia y se puede calcular con la expresión 2 por n al cuadrado, donde n es el número cuántico principal que toma valores del 1 al 7 y representa la capa correspondiente K1, L2, M3, N4, O5, P6 y Q7. Con 2 por n al cuadrado podemos calcular ese número máximo de electrones. Así, en la capa K puede haber como máximo 2 electrones, porque 2 por 1 al cuadrado es igual a 2. En la capa L puede haber hasta 8, en la capa M hasta 18, en la N 32, en la O 50, en la P 72 y en la Q 98. Esta fórmula nos determina el número máximo que puede existir teóricamente en una órbita, pero es un valor teórico. Incluso el mayor de los átomos no llena por completo la capa P. Por ejemplo, el uranio tiene 92 electrones, 2 en la capa K, en la capa L tiene 8, en la capa M tiene 18, en la capa N tiene 32 y en la capa O tiene
solo 21 electrones, cuando podría tener hasta 50. En la capa P tiene 9 de los posibles 72 y en la capa Q tiene 2 de los posibles 98. Por último, debemos recordar que la ubicación exacta de un electrón viene dado por 4 números cuánticos. El n o principal, que es el que estuvimos viendo, que determina el nivel energético y toma valores del 1 al 7. El secundario, también llamado azimutual, que se representa con la letra L y determina el tipo de orbital. El magnético, representado por la capa M, y que determina la orientación orbital. Y por el número cuántico spin, representado por la letra S, que determina el giro del electrón. Los electrones se mantienen en sus capas gracias a dos fuerzas contrapuestas: la fuerza centrípeta, dada por la carga eléctrica positiva del protón y negativa del electrón que se atraen, y por la fuerza centrífuga, que le otorga la velocidad de giro del electrón. Veamos la energía de enlace electrónico EB. Veamos un ejemplo claro con dos átomos muy conocidos en radiodiagnóstico, el carbono 12 y el tungsteno 184. Los electrones de la capa K del átomo de carbono tienen una EB de 0,3 keV y los de la capa L de 0,01 keV. Si pasamos ahora al átomo de tungsteno, vemos que los electrones de la capa K tienen un valor de 70 keV y los de la capa L de 12 keV, los de la capa M de 2,8 y los de la capa N de 0,6 keV, etc. En definitiva, cuanto más cerca se encuentra un electrón al núcleo, mayor será su energía de enlace, y mientras más electrones existan en un átomo, esta energía se incrementa en cada capa. Los electrones de la capa más externas tienen tan poca energía de enlace que se pueden considerar electrones libres. El número másico de un átomo se identifica por la letra A. Este número másico viene dado por la suma de los protones, o número atómico, que se simboliza con la letra Z, y los neutrones, que se simbolizan con la letra N. A es igual a Z más N. Cabe destacar que este número másico es diferente de la masa atómica. De esta relación podemos ver que Z es igual a menos N y que N es igual a menos Z. En un átomo neutro, Z, el número de protones, corresponde con el número de electrones. Z también representa el elemento químico. Por ejemplo, el oxígeno Z es igual a 8, en el hidrógeno Z es igual a 1 y en el litio Z es igual a 3. El número de órbitas o niveles energéticos que presenta un átomo determina el período dentro de la tabla periódica en la que se encuentra el elemento químico. Como solo hay 7 capas electrónicas, solo hay 7 períodos. La cantidad de electrones que hay en la última capa energética ocupada nos indica el grupo dentro de la tabla periódica. Como la tabla presenta solo 8 grupos, no puede haber más de 8 electrones en la última capa. Si tomamos como ejemplo el hidrógeno, vemos que tiene A igual a 1, ya que Z es igual a 1 y N es igual a 0. Como presenta un solo protón, tiene un solo electrón, y este se ubica en una única órbita. Así, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1, periodo 1. El oxígeno, por su lado, tiene un A igual a 16, ya que Z es igual a 8 y N es igual a 8. Los 8 electrones se encuentran ocupando dos órbitas, en la capa K 2 electrones y en la capa L 6 electrones. El oxígeno se encuentra en el período 2, ya que tiene 2 órbitas, y en el grupo 6, porque a pesar de tener 8 electrones, en la última capa solo presenta 6 electrones. Al observar una tabla periódica, vemos que hay una zona de transición entre el grupo 2 y 3. Los elementos ubicados en esta zona de igual manera nunca presentan más de 8 electrones en la última capa. Los átomos tienden siempre al estado de mínima energía, estado fundamental, por lo que el orden de relleno de sus capas es siempre de las capas más cercanas a las capas más alejadas del núcleo. Cuando cedemos energía a un electrón profundo, este abandona el nivel energético que ocupa pasando a un nivel superior. Decimos que el átomo fue excitado.
Si la energía provista al electrón es suficiente para arrancarlo del átomo, decimos que se produce una ionización, dando lugar a la formación de un par iónico, un ion positivo que es el átomo y un ion negativo que es el electrón. Tanto en la excitación como en la ionización tenemos un nivel de energía desocupado, por lo que un electrón de otra capa pasará a ocupar su lugar cediendo parte de su energía. A este proceso lo llamamos desexcitación. Cabe destacar que estos procesos, ionización, excitación y desexcitación, ocurren instantáneamente. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Estos átomos con diferente configuración nuclear reaccionan químicamente de la misma manera. Por ejemplo, el bario tiene 7 isótopos, el bario 130, el 132, 134 y hasta el 138. Estos números representan el número másico A, y sabemos que al ser isótopos, todos tienen el mismo número de protones, Z es igual a 56. ¿Cuántos neutrones tiene cada uno de estos isótopos? Dijimos que A era igual a Z menos N, por lo que N es igual a A menos Z. Para el bario 130, N es igual a 130 menos 56. La cantidad de neutrones del isótopo del bario 130 es de 74. Podemos concluir que los isótopos tienen igual número de protones, pero distinto número de neutrones y número másico. Los isótonos son átomos con el mismo número de neutrones, pero distinto número de protones y diferente número másico. Por ejemplo, el fósforo 31 y el azufre 32 tienen la misma cantidad de neutrones, N es igual a 16, pero el fósforo tiene un Z igual a 15 y un A igual a 31, y por su parte el azufre mantiene N igual a 16, pero varía en Z igual a 16 y en A igual a 32. Al tener diferente número atómico, son elementos diferentes. Los isobaros son átomos que tienen el mismo número másico, A, pero diferente número atómico y número de neutrones. Por ejemplo, el carbono 14 y el nitrógeno 14, A para los dos es de 14, pero N para el carbono es de 8 y para el nitrógeno es de 7, por lo que Z es igual a 6 para el carbono y es igual a 7 para el nitrógeno. Podemos concluir que los isobaros tienen igual número másico, distinto número de protones y distinto número de neutrones. Por último, nos quedan los isómeros, que son átomos exactamente iguales, pero que cambia su nivel de energía. Como resumen, podemos ver que un isótopo tiene igual Z y distinto A y N. Un isotono tiene igual N y distinto Z y A. Y un isobaro tiene igual A pero distinto Z y N. Y el isómero es exactamente igual.